Y veníamos con mi señora, así que bueno, primeramente que eso, agradecer a cada uno de ustedes por el esfuerzo, por compartir, porque creo que es principalmente eso, es compartir la visión. Cuando nosotros compartimos la visión y lo primero que tenemos que hacer es entenderla, muchas veces el que no le da gozo trabajar en la iglesia, el que no le produce un bienestar trabajar en la iglesia, es porque no entiende muchas veces lo que nosotros estamos haciendo, no entiende la visión, no entiende hacia dónde vamos, no entiende el propósito. Amén. Me salía la palabra. Así que cuando hay hermanos que comparten la visión, hay hermanos en los cuales... Porque es lo más difícil de todo, es cuando nosotros tenemos algo y Dios pone algo acá y pone algo acá. Me decía, hoy hablaba con la hermana Carmen y hablaba con mi señora y decía que yo cuando estoy acá, yo quiero terminar esta iglesia, porque quiero terminar lo que hemos empezado, porque hay algo dentro mío que me empieza como a rascar por dentro, y es algo en un pajarito en la cabeza que me dice... que hasta que no esté terminado este lugar, hasta que al menos el propósito que hemos puesto de terminar esta parte, no me va a dejar ni dormir. Entonces, para poder seguir avanzando necesito que seguir trabajando en este lugar, y yo creo que está cambiando y lo vemos distinto, y cuando vemos distinto nuestra iglesia nos vemos reflejados nosotros y nos vemos distintos nosotros. Porque si bien la iglesia no son las cuatro paredes, que esto es el templo donde nos juntamos, y la iglesia somos nosotros, cuando nosotros hermoseamos la iglesia también nos hermoseamos a nosotros mismos. Porque hay un trabajo que es material, pero a su vez es espiritual, porque estamos presentando batalla y estamos hermoseando la iglesia, que somos nosotros, y estamos hermoseando nosotros mismos por dentro. ¿Se entiende lo que digo? Así que bueno, muchísimas gracias por eso. Y hoy quería hablar, y yo veníamos y decía, si yo hubiese querido hacerlo de esta manera, no me hubiese salido. Pero viendo cómo Dios nos ha hablado desde hace unos días atrás, las últimas veces que yo he podido estar en este lugar, del cual he podido tener el privilegio de poder estar hablando del pueblo de Dios. Hemos seguido un camino en el cual hoy llegamos a la cuarta predicación en el día de hoy, y por eso yo hoy me daba cuenta que había un suceso y había un encadenamiento que no había sido planificado, pero sin embargo hay una conexión entre los mensajes, ¿no? Cuando hablamos el miércoles pasado, estuvimos hablando sobre el plan de salvación que tenía el plan de salvación a través de Génesis. Perdón. Teníamos el plan de salvación a través de Génesis. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios ha mostrado que hay un plan de salvación para su iglesia. Hay algo que usted ha sido escogido antes de que el tiempo fuese tiempo, y Dios se encarga de llevarlo a cabo en usted. Hay unas promesas y promesas para el pueblo de Dios, y ese había sido un poco el primer mensaje. Yo los subí, los tengo todos subidos, los mensajes que estuvimos hablando, las cosas que estuvimos hablando en mi canal de YouTube. El segundo mensaje que hablamos sobre obediencia. Ahí hablamos sobre lo que Abraham se había parado. Dios había escuchado la voz de Dios, y decíamos que la obediencia estaba relacionada con el sacrificio y con la fe. La fe con el sacrificio, la fe con la obediencia con la fe y con el sacrificio, porque uno dependía del otro. La fe dependía del sacrificio, como a su vez la obediencia dependía de la fe, y la fe de la obediencia, ¿se entiende? Amén. Amén. Y ayer estábamos hablando sobre autoridad, pero hoy hablamos sobre un proceso. Hoy vamos a hablar sobre involucrarnos en un proceso. Bendito sea el nombre de Jesús. Póngase en pie, hermano. Póngase en pie en este momento.
Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Cuando lo tenga me dice amén. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Segundo de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Cuando lo tenga me dice amén. 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 Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice, y va a decir lo siguiente, capítulo 12, versículo 9, dice: y me ha dicho, Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, de los Corintios, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy... Amén. Fuerte. Cuando soy débil, entonces soy... Amén. Gloria a Jesús. Dígale, hermano, estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar todos juntos por la palabra, que Dios traiga palabra a nuestros corazones, que Dios esté hablando al pueblo, a su pueblo. Le pido por mí, que esté intercediendo por mí, para que todo lo que hagamos y digamos sea de parte de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta noche más que estamos reunidos en un mismo espíritu con los hermanos, buscando de tu palabra. Señor, te pedimos que estés hablando a tu pueblo, que estés hablando a cada uno de nosotros a través de ella, Señor, que me uses, Jesús, en esta noche, que saques todo este cuerpo de carne, este cuerpo humano, Señor, que lo saques del medio, Jesús, y que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, que traigas palabra de vida a nuestra iglesia, que traigas palabra de vida a nuestros corazones, para que sea edificación para la iglesia. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, no seamos nosotros humillados, no apartes tu mirada de nosotros, no apartes tu mano de victoria de nosotros. Habla a tu iglesia en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor, bendícenos con tu palabra, Jesús, y tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Toma asiento, hermano. Es todo el capítulo del capítulo 12 de Corintios es terrible, es increíble. Cuando uno empieza a leer, después tómese el tiempo de leerlo completo al capítulo, porque Pablo va a estar hablando sobre cuando Pablo es arrebatado. Cuando él mismo es arrebatado y es llevado al tercer cielo. Estamos delante de una persona que ha sido tomado por Dios, que ha sido llevado al tercer cielo y ha sido dada revelación a él. ¿Cuántos podemos decir esto? ¿Cuántos podemos decir a mí me pasó? Pero Pablo, cuando le habla a la iglesia de los Corintios, habla como en tercera persona. Es habido un hombre que ha sido llevado al tercer cielo. Mientras estaba refiriendo a él mismo, más él se había sacado del medio para que lo que brille sea la gloria de Dios. Amén. Él nos dice: yo fui llevado, como muchas veces escuchamos, Dios me ha usado, Dios ha hecho esto conmigo, Dios, Él se quita del medio
habla en tercera persona para que no sea exaltado él por lo que él ha pasado y por la revelación que él ha tenido, sino que ha sido la gloria de Dios la que debe ser exaltado, de ser Dios mismo por haber dado y permitido que Pablo haya pasado por ese momento y haya recibido revelación. Amén. Gracias, Señor. Nosotros, la iglesia, cada uno de nosotros, somos aceptos a Cristo. Dios se enorgullece de nosotros, nos mira con buenos ojos cuando somos quebrantados de corazón. No hay forma de acercarse delante de la presencia de Dios que no sea quebrantado, cuando Dios quebranta, cuando Dios nos rompe, cuando nosotros nos humillamos delante de Él. Es cuando Dios empieza a ver en nosotros algo distinto. Es necesario que nosotros directamente, que la persona, que nuestro cuerpo, que la persona que somos muera directamente para poder estar frente a Dios. Lo que éramos nosotros en el mundo, lo que éramos nosotros antes de llegar a Dios, es necesario que todo eso se rompa para poder llegar delante de la presencia de Dios. Y es muy difícil porque tenemos un velo, que hablábamos la otra vez, tenemos un escudo en el cual no quiere el Espíritu llegar al Espíritu de Dios, que es a través de la carne. Y es por la carne corruptible la que pasamos por pruebas, porque es necesario que la carne muera para que el Espíritu viva. Es necesario que el Espíritu sea el que domine la carne y no la carne la que domine el Espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Y estamos hablando, y esto lo va a decir Pablo, el apóstol que había sido llevado al tercer cielo y Dios había mostrado revelación a él. Dice, bástate de mi gracia. Y habíamos visto que gracia es el favor de Dios que es dado sin ser merecedor de ellos. Dice, bástate de mi gracia, porque no es lo que usted hace, no es la palabra que yo les diga, porque si yo estoy trayendo palabras a ustedes, si yo estoy hablando, si usted mañana va a ir a hablar con alguien y Dios se va a manifestar, si usted va a ir a orar por alguien o va a hacer algo en la iglesia, no es porque usted lo haga, no es porque usted sea muy bueno, no es porque usted sea mejor que otro, sino solamente porque la gracia de Dios es la que nos permite a nosotros estar en esa posición. Cuando nosotros perdemos esto de foco, cuando nosotros nos vamos de este lugar y empezamos a pensar que son nuestras manos, ayer hablamos de que imponía las manos, y a veces pensamos que somos nosotros los que ponemos las manos, que somos nosotros los que hablamos, somos nosotros los que tenemos palabra, somos nosotros los inteligentes que podemos leer la Biblia o tenemos entendimiento, mas todo eso viene de parte de Dios. Amén. Y tenemos que empezar a darnos cuenta de eso para que no seamos nosotros los que pensemos que nosotros somos los que hacemos las cosas y que somos nosotros los que tenemos el poder, digamos, y porque eso es algo dado por el Espíritu Santo, eso es algo dado por Dios sin ser merecedor de ellos. Amén. Y Pablo habla un poquito más atrás, en el versículo 8, va a decir, respecto a lo cual 3 veces habla sobre el aguijón de carne, y Pablo está pasando por un momento de dificultad que no va a describir, pero esto puede ser un momento de dificultad, o sea, puede hablar de algo que sea pecaminoso, un pecado, o puede ser una enfermedad, porque en distintos textos lo van a tomar como en distintas interpretaciones, porque no hay una interpretación para lo que Pablo está diciendo. No es lo que Pablo dice, sino es lo que significa, sino lo que Pablo está diciendo realmente a la iglesia. Amén. Uno dice que por siempre nos enfocamos nosotros en esas cosas, que es en las pequeñeces, ¿no? ¿Qué es el aguijón de carne? Uno dice que es una enfermedad de la vista, el otro dice que era avaricia, y hay distintas opiniones. Más, en este momento Pablo se va a sentir atormentado por eso y va a rogar al Señor que sea quitado de él. Dice, he rogado al Señor que lo quite de mí.
Pablo está pasando ciertamente por una dificultad, algo que él no podía solucionar. El apóstol, no podía solucionar. Pues no es uno de los apóstoles, es el apóstol Pablo. No podía solucionar y estaba pasando por una dificultad. El aguijón de carne estaba sobre él, el aguijón de carne lo estaba atormentando y Pablo rogaba que se lo quite. Mas la respuesta de Dios había sido, nosotros cuando oramos pedimos respuestas. Señor, tengo tal dificultad, Señor, me pasa esto, me pasa lo otro. Y estamos esperando que el Señor siempre diga que sí. Amén, ¿verdad? Sí. Decimos que se haga tu voluntad, pero que sea la mía. Pero que concuerde con mi voluntad. Y Dios siempre responde, y eso es algo que me enseñó nuestro obispo, me enseñó una vez y me quedó siempre. El Señor siempre responde, pero a veces dice que no. Bendito sea el nombre de Jesús. Pablo estaba pasando esta dificultad y el Señor le va a decir que no a eso que Dios estaba pidiendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y anteriormente dice, y para que la grandeza de las revelaciones, de lo que veníamos hablando, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón de carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dios había mandado una dificultad a Pablo. Pablo pedía que sea quitado del medio y Dios decía que no. ¿Entiende? ¿Qué tiene que ver esto con lo que veníamos hablando de ser parte de un proceso? Volvemos a lo mismo y lo que decíamos anteriormente. La iglesia, cuando hablo de la iglesia, hablo de cada integrante de la iglesia, está pasando en este momento por un proceso. Amén. Es necesario que pasemos por un proceso. Amén. El oro, cuando es sacado, lo primero que hace es separar el oro de lo que no es oro. Amén. Y se acuerda de la primera vez que hablamos sobre Dios, Dios trayendo un plan de salvación, que lo primero que hacía era traer luz para saber lo que era orden de desorden y separar. Amén. Amén. Separa y ordena. Amén. Entonces, eso es una parte del proceso cuando nos ponemos en manos de Dios. Y Dios va a permitir muchas veces, como fue con el caso de Pablo, que nosotros pasemos por dificultades. Hermano, si usted en este momento, si usted en esta noche tiene un problema financiero, una situación económica que no puede resolver, si usted está pasando por una enfermedad, hay una dolencia en su cuerpo, si usted hay un vicio, si usted tiene una dificultad, si usted tiene algo que no pueda quitar, y Dios no lo ha sacado todavía, es porque usted está pasando por parte de un proceso. Amén. Es necesario que el oro, una vez que es separado de lo que no es oro, se eleva a grandes temperaturas, debe pasar por el fuego. El cristiano debe pasar por el fuego, debe superar las pruebas. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la forma de purificar el oro. Amén. El oro es purificado. A través del primer proceso es la separación y el paso en el fuego del oro es para separar lo impuro. Amén. Pasa por un proceso para sacar la impureza del oro. Ya habíamos sido apartados, mas ahora estamos pasando por un proceso de dolor, un proceso de fuego, en el cual decimos, Señor, a veces sentimos que el fuego es muy caliente para nosotros, pero dice que la palabra de Dios que Dios no va a dar nada al cristiano que no pueda ser capaz de soportar. Amén. Dios no va a hacer pasarlo por pruebas que pasen más allá de su entendimiento. Mientras más grandes son las luchas, más fuerte es nuestra alma. Amén. Tenemos que estar contentos mientras más fuertes son las luchas, porque quiere decir que estamos preparados para cosas más grandes. Amén.
Y necesitamos pasar por eso para que Dios empiece a purificar nuestro cuerpo de cristiano, que Dios empiece a purificar nuestra alma, que Dios nos empiece a purificar. Y nos va a golpear, porque el otro proceso del oro es golpearlo, masacarlo, para darle forma. Amén. Gloria a Dios. Al igual que la vasija que fue llenada, dice Jeremías 18, dice, palabra de Jehová vino Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre una rueda, y la vasija de barro que él hacía, que se echó a perder en su mano. Nosotros desde que nacimos estamos en manos de Dios. Muchas veces nosotros mismos, no por culpa del alfarero, sino que nosotros mismos somos una vasija que nos deformamos. Pero ¿qué hace el alfarero en ese? Dice, y volvió y la hizo otra vasija, porque esta se había echado a perder. Es necesario que nos haga nuevamente. Así es, Señor. Debemos ser una vasija que si estuvo mal hecha, vuelva a ser hecha por manos de Dios para ser llenada nuevamente, porque la vasija es eso, un recipiente. ¿Y qué es lo que ponemos en esta vasija? Es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y lo hizo nuevamente según le pareció mejor. El alfarero hizo la vasija nuevamente cuando la otra se echó a perder, según le pareció bien, según le pareció mejor hacerla. Entonces la palabra de Dios va a decir, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Volvemos nuevamente, estamos en un proceso, debemos pasar por un proceso. Y Pablo, siendo el dueño de la revelación que había sido dado por Dios, siendo llevado y arrebatado, él dice, yo necesito ser humilde, necesito no exaltarme yo, sino que sea exaltado Dios por lo que ha hecho conmigo. Amén. Y no sea yo exaltado porque he sido elegido para ir al tercer cielo. ¿Se entiende? Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el producto final que va a salir de haber sido separado, de haber sido pasado por fuego, después de haber sido golpeado, después de que le dio forma, es el metal más cotizado en cualquier lugar del mundo. Es el metal más cotizado y más duradero en cualquier planeta, cualquier lugar del planeta. Amén. El oro es el único material y es lo único que no se devalora con el tiempo. Si usted tiene un anillo de oro en este momento, lo pone en su bolsillo y lo saca dentro de 10 años, eso no va a perder su valor, porque el valor del oro es lo que marca el mercado. O sea, es el material precioso más importante para nosotros en la tierra, ¿no? Más valuado, de más valor. Es el material más bello y resplandeciente. Eso somos los cristianos cuando llegamos a la iglesia. Cuando Dios nos separa de lo que Dios no quiere que esté con nosotros, cuando Dios nos da nueva forma, cuando Dios nos empieza a purificar, hace de nosotros el material más resistente, un material precioso, de valor, de importancia. Este atuendo que Dios nos ha dado este vestido de carne que Dios nos ha dado, que nos separa del Espíritu, es totalmente corruptible. Porque la carne pide carne, pero el Espíritu clama a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces el obispo siempre cuenta, dice, había dos perros, uno entonces que peleaban entre ellos. Entonces preguntan, ¿y cuál es el que gana? Y gana el que más alimentado está. Entonces hay dos formas de llegar a que el espíritu empiece a crecer. Nosotros doblegamos la carne por nosotros mismos a través del ayuno y la oración, pero el cuerpo no quiere ayuno y oración. ¿Cuántos de ustedes se levantan gozosos y dicen, hoy voy a ayunar? No, el cuerpo le resulta difícil ayunar.
falta el café a la mañana. Hay vicios, estamos contaminados, porque la carne está contaminada. Por más que uno no quiera, la carne siempre está contaminada. La carne es corruptible. Pero tiene que vencer la carne. ¿Y cómo se hace? A través del proceso, a través del fuego, a través de la prueba. Dios nos hace pasar por prueba para que empecemos a doblegar nuestra carne. Cuando la carne es golpeada, cuando la carne no es llevada a humillarse, porque nosotros lo hacemos por moto propio, lo hacemos por nuestro propio, porque queremos nosotros, que necesitamos humillar nuestra cuerpo, pero tenemos que también viene a través de la prueba, empezamos a sentirnos esa humillación, empezamos a doblegarnos. Y eso es Dios también purificándonos. De nosotros es necesario que la carne sea doblegada, que la carne sea arrodillada. Es necesario que la carne no pueda contra el espíritu. La carne no tiene que tener la fuerza sobre nosotros, porque la carne le va a pedir que usted mañana se levante a tomar 20.000 matres, y usted se va a pedir que mañana se vaya al cine cuando tenía que estar orando, cuando tenía que estar trabajando para la obra de Dios. Le va a pedir que usted se vaya con sus amigos a tomar cerveza en vez de estar con los hermanos de la iglesia. Le va a pedir que usted mañana duerma hasta las 12 de la noche o duerma todo el día, o le va a pedir cosas que no son del espíritu. Porque la carne quiere eso, lo decíamos muchas veces, que una cosa es la alegría y otra cosa es el gozo. La carne quiere alegría, el espíritu quiere gozo. Amén. Las cosas que te dan alegría seguramente le van a dar alegría a la carne. Comer algo rico, ir al cine, olvidarnos de nuestros quehaceres, nuestra irresponsabilidad, estar durmiendo todo el día. Y son cosas que le gustan a la carne porque no hay un dominio del espíritu. Y son cosas que en ese momento son una alegría pasajera, en el cual te vas a sentar seguramente y vas a decir qué rico, qué lindo, qué divertido. Y nos vamos a divertir un rato, pero que eso no perdura en el tiempo, más el gozo que trae el Señor, más el gozo que produce estar delante de la presencia de Dios, más el gozo que produce cuando el Espíritu se enaltece, cuando el Espíritu se pone fuerte, cuando empezamos a fortalecer el Espíritu, no se va. Eso es algo duradero, que va a seguir hasta que vos empieces a alimentar nuevamente la carne. Porque no es algo que dice, no, el gozo del Espíritu va a ser durante 2 o 3 días. No, es hasta que vos te olvidás de seguir alimentando el gozo, y vas a empezar a alimentar la alegría del cuerpo. Cuando vos empiezas a alimentar la carne, seguramente te vas a olvidar del gozo del Espíritu. Y Dios te lo va a hacer recordar a través de, como dijo Pablo, el aguijón de carne. Amén. Por eso es necesario, por eso dice se perfecciona en la debilidad. Y si vamos anteriormente, lo que había dicho Pablo, dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. O sea, lo peor de lo peor escogió Dios para traerlo a la iglesia. Lo que no era, lo que es, no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No podemos decir que nosotros llegamos a la iglesia porque queríamos. No podíamos decir que nosotros llegamos a la iglesia o somos los que somos. Yo no puedo decir que estoy acá predicando delante de ustedes por mí o porque me lo he ganado. Yo no me he ganado nada, hermano. Dios me da el privilegio de estar parado acá. Dios le da el privilegio de alabar su nombre. Dios le da el privilegio de poder criar sus hijos en la iglesia. Dios le da el privilegio de no estar perdidos. Dios le da el privilegio de estar vivos un día más para alabar su nombre. Por eso cuando entramos con la puerta a la iglesia entramos con gozo. Gracias, Señor, porque me has permitido llegar a esta casa. Entonces no nos olvidemos de lo que éramos. El momento en que usted empieza a pasar por la prueba es para que usted no se olvide como cristiano, porque cuando usted empieza a estar bien, cuando usted empieza a estar bien en la iglesia, se va a empezar a olvidar de lo que Dios, donde Dios lo sacó, se va a empezar a olvidar de lo que Dios ha hecho, se va a empezar a olvidar de quién era y qué dificultades estaba teniendo. Entonces cuando usted empieza a enaltecerse a usted mismo, cuando usted empieza a creer que los milagros son ocurridos porque usted oró, porque usted puso las manos o que el Espíritu Santo se manifestó, hay gente que piensa que porque canta el Espíritu Santo se manifiesta. Hay gente que piensa que si yo no canto, si yo no estoy en la iglesia,
el Espíritu de Dios no va a descender en la iglesia. Yo tengo una noticia para cada uno de nosotros. Cuando Pablo fue llevado al tercer cielo, cuando los 120 recibieron el Espíritu Santo, cuando los 3000 fueron convertidos porque creyeron, usted no estaba. O sea que la presencia de Dios y el Espíritu Santo había sido otorgado aunque yo no esté. Amén. Por eso es necesario no olvidarnos de dónde Dios nos sacó, no olvidarnos de lo que somos, para que Dios pueda terminar el proceso en usted. Amén. Dios va a hacer todo esto para que usted empiece a resplandecer y sea brilloso, empiece a brillar como brilla el oro. Recordando siempre lo que no somos. Recordando siempre lo que somos. Recordando siempre lo que ya no somos, para ver lo que somos en este momento, sabiendo que no es por nosotros, sino es por Dios y la gracia de Dios, porque volvemos a decir, la gracia de Dios es algo dado, algo que nosotros no merecemos, es un regalo, es una virtud el que tenemos nosotros, pero es dado por el Espíritu Santo, dado por Dios mismo, y algo que no somos nosotros, no hemos merecido. Amén. No somos merecedores del amor de Dios, porque lo hemos engañado, porque lo hemos dado la espalda, porque le hemos fallado una y otra vez. Sí, Señor. Mas Dios está con nosotros y se sigue manifestando. Cuando hay un corazón humillado, cuando hay un corazón que se acerca delante de Dios. Pero es necesario, por eso es necesario pasar por pruebas. Hermano, que está acá en este momento, si usted hay algo que le está doliendo en el corazón, empieza a pensar qué es lo que está haciendo Dios y qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Ayer yo sentía mucho cuando hablaba por un joven y le decía, Dios, si vos te pones la mano de Dios, Dios vas a empezar a traer testimonios grandiosos a la iglesia. Si nosotros pasamos las pruebas, porque cuando nosotros nos ponemos en manos de Dios, empezamos a ser testigos, a ser testimonios nosotros de lo que Dios hace. Somos eso, hermano. Somos eso. Somos el testimonio de lo que Dios ha hecho. Somos el testimonio de que Dios ha creado la humanidad. Somos el testimonio de que Dios un día dijo, hágase la luz. Somos el testimonio de que un día Dios dio aliento de vida a la primera persona. No para la gloria nuestra, sino para la gloria de Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Es necesario que Dios nos rompa. Es necesario que usted pase por pruebas. Es necesario que usted pase por el proceso de separación, de pasar por el fuego, de pasar por las pruebas, de ser purificado. Es necesario hacerlo para que Dios lo haga brillar. Gálatas 5 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Porque el deseo de la carne es contra, dígalo, el espíritu, y el del espíritu es contra. Amén. Y estos se van a oponer. Hay una contraposición entre el espíritu y la carne, en el cual tenemos que pasar por pruebas para que la carne nuevamente sea doblegada. Usted tiene que llegar acá y Dios tiene que tocarlo. Y cuando Dios lo toque, yo he visto gente llegar delante de la presencia de Dios y Dios les ha puesto la mano y han caído delante de la presencia de Dios, arrodillados delante de la presencia de Dios, porque Dios lo había tocado, porque Dios lo había doblegado. Y es una forma que Dios te dice, acá estoy, yo soy el que salva, yo soy el que te libra, yo soy el que te limpia, yo soy el que te da vida. Vos no sos nada sino por mí. Vos no hubieses nacido, no hubieses existido si yo no hubiese dado aliento. Amén. Porque yo estuve antes y cuando vos te vayas, yo voy a seguir estando. Eso es lo que te dice. No te enaltezcas, porque ninguna obra que ya puedas hacer, nada de lo que puedas hacer, nada de lo que puedas llegar a hacer delante de la presencia de Dios es suficiente para ganarte la salvación, porque la salvación es dada por gracia. Amén. Amén. Así es, Señor.
Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces recuerde en este momento, recuerde que al pasar por las dificultades, gócese de las persecuciones, gócese de cuando hablen de usted, gócese de cuando le duela algo, gócese, porque es necesario pasar por eso, es necesario pasar por el proceso. Hemos conocido el plan de salvación, hemos obedecido la voz de Dios llamándonos, nos hemos puesto bajo autoridad, mas en este momento vamos a dejar que el Espíritu Santo nos purifique. Vamos a dejar que el Espíritu Santo empiece a borrar las impurezas. Vamos a empezar a que el Espíritu Santo nos limpie por completo de todo lo que nos sea del agrado, para que podamos brillar. No podemos brillar con la escoria, no podemos brillar con la escoria del metal, no podemos brillar si Dios nos purifica y nos limpia lo que ha sido sacado de donde no era. Bendito sea el nombre de Jesús. Seamos vasija de barro delante en manos de Dios. Dejémonos usar por Dios, sin olvidar de que somos usados por Él y no que estamos haciendo algo porque nosotros nos lo merezcamos. Cada vez que usted venga a hacer algo a la iglesia, diga: gracias, Señor, por permitirme hacer algo en la iglesia. Cuando usted vaya a orar por alguien, gracias, Señor, por permitirme orar por alguien. Cuando usted vaya a levantar sus manos y a clamar delante de Dios, gracias, Señor, porque mis brazos pueden moverse, porque gracias, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando usted le pueda predicar a alguien, cuando usted le pueda hablar a alguien, cuando un alma nueva se salve, no piense que es usted, no piense que lo está usando, no piense que lo está haciendo, sino que está siendo usado por el Espíritu Santo. Y dígale: Señor, gracias por permitirme, gracias porque me dejaste pasar por el fuego, gracias porque me limpiaste, gracias porque me trajiste a este lugar. No es por nosotros, hermanos. No es por nosotros, es por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando la carne es doblegada, empieza a brillar el oro dentro nuestro. Cuando la carne es doblegada, empieza a salir un espíritu de humildad. Cuando la carne es doblegada y debilitada, empieza a haber una exaltación hacia nosotros, y no por nuestro ego, porque la gente busca exaltarse por su propio ego, a sí misma, muchas veces se exalta a sí misma, más tenemos que ser Dios el que exalte, el que nos exalte, habiendo pasado por un proceso. Porque debilitada la carne, lo que va a empezar a fluir va a ser el poder del Espíritu Santo, va a ser el poder del Espíritu que vive en nosotros, que mora en nosotros, que mora en nuestros corazones. Y cuando alguien venga, cuando alguien lo vea llegar, va a decir: ese hombre es lleno del Espíritu Santo. Yo quiero lo que ese hombre tiene, yo quiero eso que él tiene en su rostro. Yo quiero brillar como ese hombre, yo quiero brillar como esa mujer, yo quiero que Dios me ponga en lugares que Dios lo ha puesto a él. Amén. Gloria a Dios. Y cuando pase eso, recuerde que es por gracia de Dios que está donde está, que es por gracia de Dios, porque Dios ha permitido hacer y que estar en ese lugar. Porque dice la palabra de Dios: por cuanto has conocido mi nombre, sobre alto te pondré. Cuando Dios ponga en alto, va a ser porque has conocido su nombre, porque estás entregado a Jesús. Amén. Y no porque lo quisiste. Y cuando entendamos esto, Dios va a ir poniendo cada vez más alto, y cada vez más alto, y cada vez más alto. Porque dice en Joel, dice: proclamad entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres a la guerra, vengan todos los hombres, despiértense los valientes, despiértense los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espada de asadores, porque no van a forjar espada, porque los que nos dice que el pueblo de Israel no eran hacedores de armas, pero tomaron sus asadones, hicieron espadas, tomaron hoces, hicieron lanzas. Y diga al débil:
Y diga el débil. Y diga el débil. Porque cuando el espíritu empieza a tomar, cuando la carne es doblegada, nuestro espíritu es el que crece. Y Dios nos exalta. Y Dios nos enaltece. Si alguien está pasando por un proceso, si alguien está pasando por un proceso en esta tarde, venga a este lugar y vamos a orar todos juntos. Deje que la carne salga del medio. Haga que la carne se doblegue delante del Espíritu. Hagamos que la carne se doblegue del Espíritu. Vamos a empezar a dar alabanza a Dios. Vamos a empezar a dar alabanza a Dios con gozo. Tiene que haber gozo. Tiene que haber gozo. Hoy tiene que haber fuego. Tenemos que pasar por el fuego para que Dios nos purifique, para que Dios nos limpie, para que Dios nos exalte. Aleluya, gloria a Dios. Porque mientras más débil nos sentamos, mientras más débil se sienta, mientras más humillado se sienta, mientras más en prueba se sienta, más fuerte va a ser. Porque Dios está obrando en usted, porque Dios lo está levantando, porque Dios lo está exaltando, Dios lo está levantando en la debilidad del cuerpo. Cuando nos sentimos débiles, Dios está obrando, Dios nos está levantando, Dios nos está purificando, Dios nos está haciendo pasar por el proceso. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces en ese momento empieza a levantarse en armas, empieza a levantar a los valientes, empieza a levantar a su hermano que está al lado y dígale: levántese, levanten a los valientes, levanten a los valientes, y diga el débil: fuerte soy, y diga el débil: fuerte soy, y diga el débil: fuerte soy, porque hay un Dios que me exalta, porque hay un Dios que me levanta, porque hay un Dios que me ha dado fuego. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos ponemos en oración, la iglesia. Levántese, levántese valiente, levántese valiente. Deje que Dios lo quebrante, deje que Dios lo rompa, deje que Dios lo destruya y que haga una nueva vasija. Deje que Dios lo pase por el fuego y le lo purifique. Deje que Dios levante ese espíritu, que lo exalte en el bendito santo nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Usted ya ha sido llamado. Y ahora está pasando por el proceso. Y ahora está pasando por el proceso. Sienta gozo por eso. Sienta gozo por eso. Bendito sea el nombre. Bendito sea el nombre. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El fuego de Dios está en este lugar. Que el fuego de Dios empieza a quemar las impurezas. Bendito sea el nombre de Jesús. De lo vil del mundo me sacaste, de lo menospreciado fui escogido. Pero no porque yo lo merecía, sino porque me diste de tu gracia. Y cuando Dios da de su gracia, da de su poder. Seamos llenos del Espíritu Santo. Levántese, levántese valiente, levántese valiente. Y en la debilidad diga: fuerte soy fuerte porque el Espíritu de Dios está, porque he sido escogido. Desde las entrañas de mi madre fui escogido. Bendito sea el nombre de Jesús. Deje que Dios saque todo lo que no es de Dios. Deje que Dios saque todo lo que no es de Él, todo lo que a Él no le agrada. Déjelo que Dios actúe. Déjelo que Dios actúe. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a orar delante de la presencia de Dios. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, Jesús amado. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Eres todo nuestro guía, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Levante sus manos, empieza a buscar a Dios.
Hay que abrir puertas en el cielo. Bendito sea el oro por mi hermano en este momento. Cualquier dificultad, todo eso que puede estar pegado ahí, ese aguijón de carne que la está impidiendo, te la use como Señor. Es eso que están ahí, que ella quiere dejar, eso que ella quiere sacar en este momento. Lo echamos fuera en el bendito y santo nombre de Jesús. Porque Dios está pasándonos por el fuego, porque Dios nos está limpiando, porque Dios nos está haciendo pasar por un proceso en este momento. Somos parte de ese proceso. Dios quiere grandes cosas con nosotros. Dios quiere grandes cosas con nosotros. Estamos en tus manos, Señor. Nos inclinamos delante de tu presencia. Que Dios nos doblegue, que Dios nos rompa en esta tarde. Que Dios nos rompa en esta tarde. Bendito sea el nombre de Jesús. Vasijas nuevas para ser llenadas sobre el Espíritu Santo. Vasijas nuevas para ser llenadas sobre el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. Por mis hijos. Por mis hijos. Cada vez que yo lo amo, aleluya, Señor mío, gracias.